Hola, somos Torre Fuerte. Ahora escucharemos al pastor David Pedraza con el tema Creemos en Jesús, único mediador, de la serie ¿En qué creemos? Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Dios te bendiga. Muy buenos días. ¿Alguna vez has sentido la necesidad de hacer un trámite de esos complicados sin tener la más remota idea de por dónde empezar? Híjole, como cuando tienes que visitar esta oficina de gobierno que, qué engorrosa. Como el Seguro Social, la Secretaría de Educación Pública, un trámite de herencia, ¿qué tal? ¡Ay, qué lindo! Una visita al registro público de la propiedad, una visa. ¡Ay, Dios santo! No sé si estas cosas son común para usted, para muchos de nosotros no lo son. Hace algunos días enfrentamos una situación como esta sin tener la más mínima idea de por dónde ir o dónde empezar. Así que entramos a la página para empezar este suplicio por los trámites engorrosos, empezar nuestro peregrinar y buscamos estos módulos de información que hacen todos menos informar. Nos topamos con la burocracia, básicamente. Afortunadamente, en medio de todo esto, encontramos a una persona que labora específicamente en aquella dependencia y entonces los trámites se convirtieron por fin en un concepto viable. ¿Has tenido el alivio que produce resolver aquello que te tenía atrapado? Esa persona que contactas que de alguna manera te da solución a aquello que venías batallando. Mire, desde cosas sencillas como ese auto que tienes descompuesto y ya fuiste con 2 o 3 mecánicos y nada más no le encuentran y cada uno te dice que hay que cambiarle algo diferente, ¿no? Y llegas con uno y te dice, no, nada más es esto y algo sencillo y te lo repara y tú dices, ¡wow! O tal vez ese abogado que te ayudó en ese trámite legal, o ese contador que te ayudó a resolver el problema con Lolita. O esta semana estaba escuchando el testimonio de una persona, venía batallando con una enfermedad por más de 10 años. Y llegó con un médico, y el médico le dijo, ni siquiera necesitas operarte. Y vas a hacer esto y esto. Y en menos de un mes te vas a ver la diferencia. ¡Wow! ¿Puedes identificar esa sensación? Bueno, el hecho es que esa persona que nos ayuda a solucionar ese problema, esa problemática que estamos enfrentando, eventualmente nos introduce en un mundo desconocido para nosotros, pero muy conocido para esa persona. Y por ello tiene la capacidad de dar soluciones que nosotros ni siquiera visualizamos. Esta es la función de un mediador: llevarnos de lo conocido hacia lo desconocido para darnos soluciones. Cuando encontramos a esa persona que nos ofrece esto, ya no queremos ir a nadie más. Nos quedamos ahí, es la persona indicada. ¿Quién nos introduce al mundo desconocido de Dios? ¿Quién nos explica y nos ayuda espiritualmente? ¿Quién nos da soluciones en aquello que desconocemos? ¿Quién resuelve lo que nosotros hemos echado a perder en la vida espiritual? Estamos trabajando en una de las series más complejas para predicar los domingos. ¿En qué creemos? Esta serie tiene como propósito hablar de los fundamentos doctrinales de nuestra fe. Ya hemos abordado la autoridad de la Escritura, la salvación por fe y la Trinidad. Hoy hablaremos de otro tema fundamental: el papel de Jesús como mediador. Vaya conmigo por favor a la Escritura, 1 Timoteo capítulo 2,
Primera Timoteo capítulo 2, voy a ver bastantes textos de la Escritura. Si usted es rápido con la Escritura, si usted creció todavía utilizando la Escritura y buscando textos rápidamente, vaya conmigo. Si usted es hábil con la Biblia electrónica, úsela para que pueda acompañarnos en los textos. Primera Timoteo capítulo 2, verso 5 dice así: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Oremos. Padre, gracias por este día y porque tú, Señor, nos das tu palabra. Te ruego, Señor, que este mensaje sea claro, sea específico. Abre el entendimiento, Espíritu Santo, a quien lo necesitamos. Ayúdanos, Padre. Y permítenos que este tiempo sea claro para nosotros. En nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué Jesús puede presentarse como el único mediador? ¿Por qué es el mejor y único acceso al Padre? Bueno, el poder dar respuesta a estas preguntas y algunas más es lo que buscamos hacer el día de hoy. Y quisiera darles algunas razones que podemos considerar. Así que vamos rápido a ver varios pasajes. Primero entremos por entender el significado de la palabra mediador. En la Escritura podemos encontrar al menos dos usos diferentes. Algunos términos o sinónimos podrían ser como un interventor o un intermediario, y en un contexto más popular podríamos decir incluso como un árbitro. La primera de las dos partes podríamos decirla como una persona que está entre dos partes con el propósito de conseguir la paz entre ellos. Alguien que está entre dos partes, que tiene o está buscando como propósito el encontrar la paz entre ellos dos. Colosenses capítulo 1, verso 20, explica claramente esto. Dice: Jesucristo hace la paz de lo que está en los cielos con lo que está en la tierra. Y está haciendo referencia al reino espiritual con el reino terrenal. No se requiere un mediador entre aquellos que están en armonía. ¿Para qué? No tendría sentido. El mediador es preciso y se requiere cuando las partes se encuentran en conflicto. Usted y yo estamos en conflicto con el reino eterno, el reino espiritual o el reino divino. Y si no entendemos esto, no vamos a entender el papel del mediador. El único capaz de reconciliar es aquella persona que puede buscar o ver los intereses de ambas partes. Jesucristo, en su papel como mediador, está tratando de conciliar los intereses divinos. Quiere conciliar el interés de la justicia de Dios como premisa principal y, por otro lado, conciliar el interés de la necesidad humana. Y entonces es un papel como mediador. Dice: ¿cómo hago que ambos obtengan lo que buscan? Ese es mi papel como mediador. Yo tengo que ver la necesidad humana y la justicia divina. Efesios capítulo 2, verso 16. Efesios capítulo 2, verso 16. Dice así: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. El sacrificio de Jesucristo hace posible que se satisfaga esta justicia divina. Alguien tiene que responder por el pecado del mundo y alguien tiene que ser rescatado. Estos dos papeles solo pueden ser cumplidos a través de quien estuvo como mediador y está como mediador.
El segundo sentido de la palabra es aquel que actúa como garante a fin de conseguir aquello que no podría ser obtenido. Este segundo uso lo podemos identificar como esa capacidad de interceder. Interesante, cuando haces un estudio de palabras en el Nuevo Testamento, encuentro que esta palabra mediador aparece en varios pasajes. Ahí están en la parte de abajo las veces que aparece. Y estas veces, en todas y cada una de ellas, es atribuido este título, este verbo, a una acción que hace Jesucristo o el Espíritu Santo. Nadie más. Nadie más hace esta función. Lo más interesante por considerar aquí es que Jesucristo cumple con ambas condiciones. Puede y tiene la capacidad de lograr la paz entre las dos partes en conflicto, como tener la garantía de resultado al interceder. Normalmente, cuando hablamos de un mediador o de un intercesor, no consideramos estas referencias. Más bien pensamos en alguien que puede ahorrarnos procesos, como en el ejemplo que di al principio. Pensamos en alguien que conoce a alguien que tiene cierta influencia. Pero aquí estamos hablando del título. Como podemos ver, es algo mucho más profundo que esto. Es un oficio muy específico que se propone al ser mediador. Mucho más en lo que respecta a ser mediador entre Dios y los hombres. Primer aspecto, la etimología de la palabra. Segundo aspecto, las dos naturalezas. Es un aspecto más teológico. En su carácter como mediador, está velando por los intereses de ambas partes, ya lo dijimos, pero también cuando hablamos de esto, está pensando en aquella persona que tiene la capacidad de gestionar en ambos terrenos. Humanamente tiene la capacidad de gestionar como hombre y relacionarse con los hombres, y también tiene las capacidades de gestionar e interactuar en el reino espiritual, como Dios. Y esta capacidad es atribuida estrictamente por sus naturalezas. Hablamos del Dios eterno, creador del universo, en su parte divina. Y ese ser se encarna, adquiere una naturaleza humana y une las dos naturalezas. Permítame usar una palabra más de nuestro vulgo, de nuestro entorno. Vamos a decirlo de esta manera: Jesucristo tiene el código genético de María en la parte humana y tiene el código genético del Espíritu Santo en la parte divina. Dice Lucas capítulo 1, cuando el ángel se le aparece a María, en Lucas 1:31 dice así: concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Verso 34, María dice al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Era una mujer virgen, es decir, no había tenido intimidad sexual. Y le dice el ángel en el verso 35: el Espíritu Santo vendrá sobre de ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Fíjate nada más que tremendo. Por un lado le está diciendo: va a nacer un niño y le vas a llamar Jesús, pero a ese niño también será llamado Hijo de Dios. Y por eso nosotros creemos en Jesucristo. Jesús, el humano, la parte terrenal. Cristo, el ungido, el enviado. Por eso utilizamos el nombre Jesucristo, uniendo los dos conceptos. De la esencia del Padre, de la esencia divina. Porque así se presenta Jesucristo. Él, al decir: el Padre y yo somos uno. Y también al mismo tiempo se presenta como nuestro hermano y nuestro amigo.
No voy a entrar en los detalles de cristología, que cómo sucede esto que llamamos unión hipostática, o los porcentajes de las naturalezas, o si renuncia o no a sus atributos divinos. Nos queda claro que no los utiliza para su propio beneficio, pero sí para testificar y para dar veracidad de quién era en persona. Lo que nos tiene que quedar claro es que Jesucristo es el único ser que tiene ambas naturalezas. Por lo tanto, es el único que es capaz de mediar delante de Dios por nosotros. Tercer aspecto, su sacrificio. Y bueno, pues no solo tiene las dos naturalezas. El que fue a la cruz fue Él. Nadie más. Él fue a la cruz. Para entender un poquito lo que representa su sacrificio, hacemos referencia a lo que era conocido para el pueblo antes de Jesucristo, las prácticas antiguo-testamentarias. Por ejemplo, los sacrificios que ofrecían en la ley del Antiguo Testamento. Toda ley, desde los tiempos de Jesucristo, anterior de los tiempos de Abraham, y hoy mismo, toda ley tiene una premisa. ¿Cuál es la premisa de la ley? Se acepta o se rechaza, pero no se modifica. Tú no puedes llegar a un país y decir como que me late que ahora quiero hacer esto. No, mi hijo. Si llegas a un país, te sometes a los principios legales de ese país. Bueno, si quieres estar libre en ese país. Si se te antoja andar encuerado en el Zócalo, pues a ver cuánto duras, ¿no? Toda ley se acepta o se rechaza, pero no se modifica. Una ley perfecta demanda un cumplimiento perfecto y en caso de no cumplirla, demanda un sacrificio perfecto. ¿Va conmigo en la idea? Entonces, llega Jesucristo y dice, voy a cumplir ambas cosas. Voy a hacer el cumplimiento perfecto de la ley y después voy a hacer el sacrificio perfecto que demanda la ley. Voy a cumplir con ambas cosas. Romanos capítulo 5, verso 10. Romanos 5, 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Puede ver los dos aspectos aquí? Ambos intereses, los intereses divinos y los intereses humanos. Vaya conmigo por favor a Hebreos capítulo 10, carta a los Hebreos, vamos a ver varios pasajes de Hebreos. Hebreos capítulo 10, verso 11, Hebreos 10, 11, dice así: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Aquí estamos hablando de los sacrificios. Había un sacerdote que intercedía ante Dios y entonces llevaba los sacrificios y hacía otro sacrificio. Pero dice el verso 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, y sigue con su argumento. ¿Qué quiere decir esto? El sacrificio de Cristo es perfecto. No requerimos más, no requerimos hacer más. Lo que Jesús hace en la cruz es suficiente para perdón de nuestros pecados. Y es tan perfecto el sacrificio que Dios mismo dice, nunca más me acordaré de sus transgresiones. No cubre el pecado, lo quita por completo. Segundo aspecto del sacrificio, nos da acceso directo a Dios. En el Antiguo Testamento, la forma en la cual el pueblo se relacionaba con Dios era a través de la presencia misma de Dios en el tabernáculo.
Y no lo voy a desgastar con los detalles que el atrio, que si el lugar santo, pero había una sección donde estaba el arca del pacto. Adentro del arca del pacto, en la parte interior, había manifestaciones de rebelión del pueblo de Israel. Y el sumo sacerdote entraba y ponía sangre una vez por año ahí, en la entrada, en el lugar santísimo. Si el sumo sacerdote entraba en otro momento o algún otro valiente se le ocurría entrar a ese lugar en la presencia de Dios, moría en ese momento. Irremediablemente la persona moría. En Mateo capítulo 27, verso 51, dice la Escritura que cuando Jesucristo muere, el velo, esta cortina, permítame explicarlo de esta manera, esta cortina que dividía entre el lugar santo y el lugar santísimo, se rasga. Y dice el texto, tiene el detalle de decir, se rasga de arriba hacia abajo, como por voluntad divina es que sucede esto. Y dice, y eso nos da acceso mismo al lugar santísimo, a la presencia misma de Dios. Hebreos capítulo 10, verso 19. Hebreos 10, 19. Dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y empieza su argumento, verso 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de nuestra fe. ¿Quién hace posible esto? Jesucristo. Tercer aspecto de su sacrificio, su crucifixión. La persona que va a la cruz, ya decíamos, es Jesucristo, el autor de eterna salvación, según Hebreos. Estando en la eternidad pasada, Jesucristo era perfecto, Dios mismo, estando en una condición única en la eternidad pasada. En la necesidad humana decide encarnarse para proveer un camino de salvación para los hombres. Y estando en esta condición humana, dice la Escritura que era necesario que aprendiera algunas cosas. ¿Cómo? Pues si era perfecto, sí, pero no había sentido como hombre, no había sufrido como hombre, no había padecido como hombre. Y entonces, para que se pudiera gestionar como un mediador competente, tendría que vivir como hombre, padecer como hombre y ser tentado como hombre. Por eso dice Hebreos capítulo 2, verso 18. Hebreos 2, 18. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, y esta tentación que Él vivió y este mismo padecimiento que Él vivió, le otorga la capacidad legal, los méritos propios para socorrer a aquellos que son tentados. ¡Wow! Nadie más puede entenderte hablando específicamente de la tentación humana mejor que Jesucristo. Nadie más. Él vivió perfectamente como hombre y sabe las limitaciones humanas que representa vivir en la carne. Pero la única diferencia es que Él sabe cómo vencerlas. Él sabe cómo resolver ese enigma. Baje unos versículos, verso 10, capítulo 2, verso 10, Hebreos 2, 10. Voy a leerlo literal. Dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Qué dijo? Permítame parafrasearlo. El Padre, que es causa y sustentador de todo,
provee un camino a la gloria y le resulta conveniente perfeccionar a Jesucristo por medio de las aflicciones. ¡Wow! No es el propósito del tema de hoy, pero ahí te dejo los métodos de Dios. La forma en la cual Dios perfecciona a los que le pertenecen. Así lo hizo con Jesús. Entonces, lo que me está diciendo es que su sacrificio perfecto, su sufrimiento en la cruz y todo el padecimiento que vivió tenía un propósito. Para que cuando tú y yo estemos viviendo adversidad, Jesús te pueda ver a los ojos y te diga: lo sé, yo lo viví. Yo sé qué se siente. Yo sé lo que es sufrir. Yo sé lo que es quedar inconsciente del dolor. Yo sé lo que significa ser avergonzado. Yo sé qué significa que se burlen de mí. Te entiendo perfectamente cuando no te sientes parte. Te entiendo perfectamente cuando piensas que no eres digno, cuando piensas que no vas a poder. Yo te entiendo. Yo lo viví. Y si esto no fuera suficiente para nosotros, los oficios de Jesús nos dan también una referencia. Ahí mismo en Hebreos capítulo 1, verso 1. El primer oficio que encontramos, su posición actual como rey. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, el Hijo, siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, de la esencia misma de Dios, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Quién? El Hijo. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. ¿Quién? El Hijo. Por medio de sí mismo. ¿Quién? El Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Amén. La semana pasada el pastor Edgar nos hablaba de las diferentes funciones de la Trinidad. Este pasaje nos explica específicamente aquello que refiere al Hijo, razón y sustentador del universo, de la esencia misma de Dios, que efectuó la purificación de nuestros pecados. Pero adicionalmente a esto que estamos mencionando, establece que el Hijo es heredero de todo. Está a la diestra de la majestad, es decir, en el trono celestial, y es incluso mayor que los ángeles. No solo es el único mediador, sino que se encuentra en su posición de rey del universo. ¿Quieres mayor influencia? Segundo aspecto de sus títulos, su posición como profeta. El pasaje que acabamos de leer nos manifiesta este segundo oficio. En el verso 1 dice que en otro tiempo Dios habló a los padres por medio de los profetas. Los profetas cumplían una función muy específica en el Antiguo Testamento. Eran aquellos que recibían el mensaje de Dios y lo comunicaban al pueblo. Por eso, en cierta manera, el don de profecía es aquel que lleva un mensaje de Dios. El profeta recibe un mensaje de Dios y lo comunica al pueblo. Dice el texto en el verso 1 que en el verso 2, en estos postreros días, mi instrumento para hablar por parte de Dios es Jesucristo, mi profeta. Mateo capítulo 21, verso 11 dice que Él es Jesús, el profeta de Galilea. La misma declaración en Juan 6:14. Y pienso honestamente que no tengo que comprobar mucho la función de Jesucristo como profeta de Dios, porque todo el Nuevo Testamento habla de Él. De hecho, también el Antiguo Testamento, pero es muy claro y muy evidente su función como profeta. Es quien nos da el mensaje de Dios. Pero también Jesucristo tiene su función como sacerdote, sumo sacerdote.
Ya hablábamos de los sacrificios que hacían los sumos sacerdotes para cubrir el pecado. Estos, a diferencia del profeta, el sacerdote fungía como intermediario ante Dios por los hombres. Es decir, el profeta llevaba el mensaje de Dios hacia los hombres. El sacerdote llevaba o fungía como interventor entre los hombres y Dios. Por eso es quien hacía los sacrificios, ¿sí? Es el representante ante Dios por el pueblo. Hebreos capítulo 4, verso 15. Hebreos 4:15. Dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Podemos intentar comparar a Jesucristo con un sumo sacerdote, pero no existe comparación posible por sus propias credenciales. En el Evangelio de Juan, Jesús dice: ¿quieren saber de algo? ¿Quieren recibir algo? Díganle al Padre que van de mi parte. Dile que vas de mi parte. Juan 14:13. Todo lo que pidan al Padre, háganlo en mi nombre. Y no solo eso, y dice, y el Padre será glorificado a través del Hijo. ¡Wow! ¿Cómo juntamos toda esta información? No necesitamos a nadie más. Jesucristo tiene todas las credenciales, es único y suficiente mediador entre Dios y nosotros. Por eso podemos leer este pasaje, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 34. Romanos 8, 34. Dice así: ¿quién es el que condena? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hace unos años encontré este eslogan en la calle y decía: Jesucristo es la respuesta. Y abajo con letras pequeñas: ¿cuál es tu pregunta? ¿Por qué? Porque cuando yo entiendo el tamaño de Dios que tengo, los problemas empiezan a ser pequeños. Cuando yo entiendo el tamaño de Dios que tengo y la capacidad que tiene mi Dios, dejo de estar buscando, como dice la Escritura, en esas cisternas vacías que no retienen el agua, y puedo ir a la fuente de agua viva. A lo largo de esta semana estaremos hablando de aquellas cosas que solo Jesús puede hacer a través de su sacrificio. Nadie más tiene la capacidad de hacer más que Él. Jesús, hablaremos en la semana. El lunes es nuestra expiación, el martes nuestra justificación, el miércoles nos otorga perdón, el jueves es nuestra propiciación, el viernes es nuestra reconciliación, el sábado es nuestra redención y el domingo nuestra santificación. 7 cosas que solo Jesús puede hacer, solo Él puede hacer. Aterricemos entonces en una aplicación práctica para nosotros hoy día. Deja de buscar cualquier intento humano o espiritual que pretenda sustituir a Jesucristo. Nadie, absolutamente nadie posee sus credenciales. No te confundas con distorsiones sociales como tener ese contacto, conocer a alguien, ser pariente de. Esto no funciona en el cielo. Funciona aquí en el mecanismo de una tierra corrupta, pero no en el reino de los cielos. No hay palancas en el reino espiritual. Eso es como utilizar nuestro pensamiento distorsionado para tratar de explicar un principio espiritual. No funciona así. Las personas que normalmente son presentadas como intercesores de Dios, cada uno de ellos se descalifica a sí mismo. Hablo de 3, los más comunes. Por ejemplo, dicen, María es intercesora. María se nombra a sí mismo en Lucas 1:38, he aquí la sierva del Señor.
Estoy aquí para que se haga su voluntad. Algunos dicen, no, vamos al ángel, recémosles a tal angelito y ahí ponemos cosas a tales ángeles. Bueno, Juan tuvo un encuentro con un ángel en Apocalipsis. Él es el que le revela el Apocalipsis. Y cuando Juan escucha lo increíble de la revelación, se iba a postrar a tierra y le dice el ángel, hey, tranquilo, levántate. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Apocalipsis 19:10. Ningún líder eclesiástico en la Escritura, ni siquiera los apóstoles, se presentaron como vicarios de Cristo, como representantes o el que está en lugar de Cristo. Ni siquiera los apóstoles. Hechos capítulo 10, verso 25, Pedro va y lleva el mensaje a Cornelio, y cuando Cornelio escucha la revelación de la salvación, se queda maravillado y se postra delante de Pedro, y Pedro le dice, levántate, no hagas eso. Yo soy un hombre igual que tú. Tanto María como los ángeles como los apóstoles rechazaron tomar una función que solo le corresponde a Jesús. Ninguno de ellos puede ser mediador a pesar de los méritos de muchos. Mucho menos lo será otro simple mortal, por muy místico que se presente. Esos espiritistas que se manifiestan como mediadores de Dios solo pueden ser clasificados en dos posibilidades: tremendos estafadores o esclavos de Satanás. Dice 1 Timoteo capítulo 4 verso 1 que en los postreros tiempos vendrán personas que traerán espíritus engañadores o doctrinas de demonios. Y ahí van los hijos de Dios a que les lean el café. Ahí van los hijos de Dios a que les echen las cartas, a que les digan su futuro, a que les hablen de su horóscopo. ¿En quién has creído? ¿Dónde está tu fe? Jesús es nuestro único mediador, porque vela por los intereses de Dios y los intereses del hombre, porque es nuestro rey, profeta y sumo sacerdote, nuestro acceso a Dios, porque Él mismo es Dios con nosotros. Él nos entiende porque vivió, sufrió, murió como hombre y el único que ha resucitado de los muertos. Es el único que tiene la capacidad de otorgar perdón porque ha pagado por ello. El que tiene la capacidad de ayudarnos, que posee las respuestas que necesitamos porque vivió como hombre. Él es nuestro único y suficiente mediador. Amén. Padre, gracias. Gracias, Señor. Perdónanos porque en nuestra mente retorcida a veces vamos buscando aquello que no puede saciar. Cuando tú has dicho, vengan a mí, yo soy tu respuesta, yo soy tu ayuda, yo soy tu apoyo, yo soy quien te puede sacar de donde estás, yo soy el que te entiende. Padre, perdónanos si hemos buscado en otro lugar. Perdónanos, Señor, si hemos dejado la vista que podríamos estar en ti para ir buscando otras cosas. Ayúdanos a regresar a ti. Que la iglesia Torrefuerte se caracterice por una iglesia que busca de todo su corazón esta comunión con Jesucristo. Que no está buscando en otro lugar ni en otro contexto. Entiende perfectamente que el único que tiene los méritos y las credenciales es el Hijo. Y ya explicamos por qué. Ayúdanos, Padre. Guíanos, Señor. No permitas que caigamos en idolatría, colocando a algo o a alguien en lugar tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar este mensaje de la Palabra de Dios.
Para más información acerca de Torre, llámanos al 2222 25 30 26 o escríbenos al correo info@torrefuerteib.org. Visita nuestra página web www.torrefuerteib.org. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes: Facebook, IB Torre Fuerte, Instagram, Twitter y Telegram, Torre Fuerte IB. Dios te bendiga.